17 familiares del Chapo Guzmán se entregaron al FBI. Bajo un cielo despiadadamente claro, con el sol golpeando como hierro al rojo sobre el pavimento, el viernes en la frontera de San Isidro parecía uno más, hasta que dejó de serlo. A las 12:07 del mediodía, una caravana de SUVs blindadas, negras y relucientes, se acercó al cruce entre Tijuana y San Diego. En un primer momento, los agentes fronterizos pensaron que se trataba de empresarios de alto perfil o algún político viajando incógnito. Pero los rostros dentro de los vehículos no mostraban arrogancia, sino ansiedad, ojos abatidos, gestos tensos y un silencio que anunciaba una historia distinta. Cuando se abrieron las puertas, la escena fue tan insólita como simbólica. 17 integrantes de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán descendieron lentamente. Hijos, sobrinos, cuñadas. No venían a visitar. Venían a rendirse. A pedir protección del sistema que alguna vez desafiaron. No hubo balas, ni persecuciones. Solo una rendición voluntaria, ejecutada bajo la mirada de Omar García Harfuch, el arquitecto de una estrategia quirúrgica y letal contra el mito narco más poderoso de México. Encabezando la comitiva estaba Griselda López Pérez, exesposa del Chapo, envuelta en un abrigo de diseñador a pesar del calor sofocante. Le seguían Rosa Isela Guzmán, hija mayor, e Isela Guzmán, la sobrina vinculada por años a negocios inmobiliarios en Sinaloa. Cerrando la fila, un joven con gorra y tenis Balenciaga, se presume que era Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, uno de los herederos naturales del cártel. Las maletas que traían, de Louis Vuitton, Chanel, Rimowa, no contenían dinero ni armas, sino reliquias, relojes, documentos, fotos familiares, cartas. Fragmentos de una vida que ya no existía. En sus pasaportes diplomáticos falsos aparecían sellos de Moscú, Dubái, Quito. Pero su destino final no era geográfico. Era político. Era un pacto. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora y acompáñanos en cada revelación. Lo que viene expone lo que nadie se atreve a contar. Mientras el mundo enfocaba sus cámaras en San Isidro, la verdadera operación se ejecutaba en silencio. Harfuch no solo anticipó la fuga, la diseñó. Desde semanas antes, en una sala blindada en el piso 17 del búnker de la SSPC, se habían realizado reuniones secretas con el FBI y la DEA. El objetivo era tan ambicioso como delicado, descabezar simbólicamente al Imperio Guzmán sin un solo disparo. El 8 de mayo, Harfuch recibió una llamada desde Langley, Virginia. La entrega se había confirmado. Los helicópteros Black Hawk estaban listos en California. Equipos de la DEA se encontraban en Otay Mesa, y cada vehículo de la caravana llevaba un rastreador digital para documentar sus movimientos. Harfuch, fiel a su estilo, no dio declaraciones. Pero cada paso del operativo llevaba su huella. La fuga no empezó en la frontera. Comenzó en el corazón del imperio, Jesús María, Sinaloa. A las 3:12 de la mañana del 6 de mayo, 3 camionetas Suburban blindadas salieron del bastión familiar bajo una luna rojiza. Llevaban rutas programadas para evitar retenes, placas falsas de empresas agrícolas y un destino final, una pista clandestina en Navolato. Allí, la familia abordó un jet privado rumbo a Tijuana. En menos de 9 horas, pasaron del núcleo del narco al filo de su desaparición. Pero el trayecto no estaba exento de riesgos. Harfuch temía menos un ataque del gobierno que una emboscada desde dentro, células leales a los chapitos que operaban con autonomía. El momento más tenso llegó cuando una SUV negra sin placas se acercó velozmente a la caravana. Bastó una señal para activar el protocolo, cierre de perímetro, apuntadores láser, barreras móviles. No hubo disparos. Pero el mensaje fue claro: hoy, el control ya no está en sus manos. Mientras cruzaban la frontera, en el edificio Ober del FBI en Washington, D.C., se firmaba uno de los acuerdos más delicados en la historia reciente. Ovidio Guzmán López, el ratón, había negociado su colaboración a cambio de protección total para su familia. Preso desde enero de 2024, Ovidio ofreció rutas del fentanilo, estructuras de lavado en Cancún, nombres de políticos y oficiales corruptos, e incluso una lista de sobornos recientes. El acuerdo fue milimétrico. Incluía reubicación bajo el Programa Federal de Protección a Testigos, GUSEC, nuevas identidades y ciudadanía para sus familiares, e impunidad parcial para delitos previos a 2021 que no involucraran asesinatos o terrorismo. En privado, Harfuch lo calificó como el ajedrez final. Una jugada arriesgada, sí, pero efectiva. La noticia del trato corrió como pólvora. En Sinaloa, operadores medios comenzaron a desaparecer rumbo a Guatemala y Colombia. En Tijuana y Guadalajara se activaron limpiezas internas. El CJNG, antiguo socio del cártel de Sinaloa,
percibió el movimiento como traición. Lo que seguía no era paz, sino reconfiguración. Para la estructura del narco, la delación dejó de ser vergüenza. Ahora era moneda de cambio. La lealtad, un lujo que ya no garantizaba la vida. Al revisar el equipaje de los Guzmán, los agentes encontraron más que pertenencias. Hallaron símbolos. La maleta de Griselda López contenía relojes de lujo, identificaciones diplomáticas falsas y cartas escritas por el Chapo desde prisión. Otra maleta guardaba títulos de propiedades en Dubái y Sinaloa, fotos antiguas, un rosario gastado. En una de sus libretas, una frase escrita a mano: las joyas no protegen del miedo cuando todo lo que amaste está armado hasta los dientes. La tercera maleta era la más liviana, pero la más reveladora: juguetes de madera con los nombres de sus nietos, un ejemplar subrayado de El Príncipe de Maquiavelo y un retrato al óleo de Joaquín Guzmán enmarcado en oro. El mito, convertido en recuerdo portátil. Mientras la familia cruzaba hacia Estados Unidos, en Sinaloa estallaba el caos. La ruptura entre los Chapitos y el CJNG se convirtió en guerra abierta. En Mazatlán, Manzanillo, Los Mochis, los asesinatos se multiplicaron. En solo 3 meses, se registraron más de 200 ejecuciones. En Choix, drones cargados con explosivos mataron a 6 elementos de la Guardia Nacional. En Guasave, un convoy de los Ninis fue atacado por una facción aliada del CJNG. Ya no era una guerra contra el Estado. Era una guerra entre ellos mismos. La Marina no los debilitó. Las traiciones sí. Con las rutas bloqueadas y los aliados volviéndose enemigos, los Guzmán entendieron que quedarse significaba morir. No huyeron por estrategia. Huyeron porque el imperio ya no tenía quien lo defendiera. Servicios de inteligencia registraron al menos 17 traiciones internas en 90 días. Jefes de plaza negociaban su libertad a cambio de laboratorios, coordenadas y cargamentos. Ya no se peleaban por dinero. Se peleaban por sobrevivir. Mientras los medios especulaban, Harfuch operaba desde su centro de mando en CDMX. No dio ruedas de prensa ni filtró detalles. Coordinó con el FBI, la DEA y el equipo de seguridad presidencial. La única condición impuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum: sin sangre, sin escándalo, sin espectáculo. Y así fue. Ni un disparo. Ni un tuit. Su célula operativa estaba compuesta por 5 agentes de inteligencia, 3 expertos en ciberseguridad y un enlace diplomático. La estrategia: debilitar al cártel desde dentro, usando miedo, división y datos. Una guerra fría, no de fuego, sino de información. Su filosofía era clara: el narco no se mata con balas. Se mata con acuerdos y con tiempo. Nada se firmó ante cámaras. Pero en oficinas selladas entre la Ciudad de México y Washington, se tejió un pacto binacional. México permitió la salida. Estados Unidos ejecutó el proceso judicial. Y ambos compartieron información crítica sin flashes ni aplausos. Una danza silenciosa que dejó resultados, no titulares. ¿Es esto una alianza temporal, o el inicio de una estrategia conjunta de largo plazo? ¿Qué otras verdades se revelarán si esta cooperación continúa? Cuando la puerta del avión oficial se cerró en la base aérea de Andrews, comenzó una vida paralela para los Guzmán. Nuevos nombres, nuevas ciudades. Algunos terminaron en pueblos de Ohio, otros en suburbios tranquilos de Carolina del Norte. Antes manejaban millones. Ahora aprendían inglés, usaban tarjetas de débito y asistían a terapia para asumir su nuevo yo. Griselda se resistía. Se negó a cambiar de nombre o acento. Guardaba sus cartas como reliquias. En cambio, Jesús Alfredo, el gordo, se adaptó con rapidez: nuevo look, entrenamiento digital, fluidez en inglés. Para unos, una señal de redención. Para otros, una amenaza latente. Porque puedes cambiar de nombre. Pero no puedes borrar el pasado. Desde su celda, Ovidio Guzmán continúa filtrando información, rutas marítimas, contadores clave, nexos políticos. Las autoridades han detenido a 38 operadores, congelado 240 cuentas y decomisado 4.6 toneladas de droga. Pero eso es solo la superficie. Lo que viene ahora es más peligroso: fragmentación. Nuevos grupos sin reglas, sin rostro, sin freno. En Costa Rica, Sinaloa, Nabolato y Guamúchil, emergen células jóvenes que no responden ni a los Guzmán ni al CJNG. Solo buscan ocupar el vacío. La caída del cártel de Sinaloa no garantiza paz. La violencia tiene memoria. El poder, hambre. Solo una sociedad que apueste por la verdad, la justicia y la educación podrá romper el ciclo. Este no es el final de una historia. Es el principio de una decisión colectiva.
¿Vamos a normalizar la barbarie o vamos a construir justicia con memoria y valentía? Si esta caída te dejó pensando, suscríbete y activa la campana. Porque aquí no solo contamos historias, desenmascaramos imperios.